¿Alguna vez has sentido que ciertas personas en tu vida están minando tu paz y tu relación con Dios? La Biblia nos advierte que hay personas cuya influencia puede alejarnos del camino correcto. En 1 Corintios 15:33 se nos dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo revela una verdad poderosa. Algunas personas pueden convertirse en un obstáculo espiritual, alejándonos del propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy te mostraremos 5 actitudes que, si las ves en alguien cercano, son una clara señal de que es momento de poner distancia. Identificar estas señales no solo protegerá tu corazón, sino que también te acercará más a la voluntad de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo reconocerlas y tomar decisiones que fortalezcan tu vida espiritual? Las personas que manipulan emocionalmente tienen una habilidad sutil pero devastadora para controlar tu vida sin que apenas te des cuenta. Al principio, sus acciones pueden parecer inocentes, incluso bien intencionadas, pero con el tiempo, sus palabras comienzan a sembrar dudas, inseguridades y temores que no provienen de Dios. En la Biblia encontramos advertencias claras sobre este tipo de comportamiento, ya que la manipulación emocional es una herramienta peligrosa que el enemigo utiliza para desviar tu corazón del propósito que Dios ha trazado para ti. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia es clave, porque quienes manipulan tus emociones no solo intentan influir en tus decisiones, sino que están atacando directamente tu corazón, el centro de tu voluntad y tus convicciones, a través de palabras que generan culpa, miedo o duda. Estas personas logran que actúes en contra de tus propios principios y termines alejándote del camino que Dios ha preparado para ti. Recuerda que en la historia de Eva en el jardín del Edén, la serpiente utilizó tácticas manipuladoras para sembrar incertidumbre en su corazón. Satanás no llegó directamente a decirle que desobedeciera a Dios. En cambio, empezó por hacerle preguntas que generaron confusión. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Al presentar la prohibición de Dios como algo exagerado e injusto, Satanás manipuló las emociones de Eva, haciendo que ella sintiera que le estaban ocultando algo valioso. Esa semilla de duda fue suficiente para que Eva actuara en contra de lo que Dios le había dicho, y el resultado fue devastador. Las personas que manipulan emocionalmente suelen utilizar este mismo patrón. Distorsionan la verdad, exageran las situaciones y te hacen sentir que tus decisiones nunca son lo suficientemente buenas. Tal vez conoces a alguien que constantemente te reprocha que no haces lo suficiente por él o ella, que te acusa de ser egoísta cuando pones límites saludables, o que te recuerda constantemente favores pasados para obligarte a cumplir sus deseos. Este tipo de manipulación es peligrosa porque poco a poco te desgasta y te aleja del propósito de Dios para tu vida. En el libro de Jueces encontramos la historia de Sansón, un hombre poderoso que fue elegido por Dios para liberar a Israel de sus enemigos. Pero Sansón se vio atrapado en una relación con Dalila, una mujer que utilizó la manipulación emocional para debilitarlo. En varias ocasiones, Dalila intentó que Sansón le revelara el secreto de su fuerza, pero él se resistió. Sin embargo, ella no se rindió fácilmente. Jueces 16:16 describe cómo Dalila insistió día tras día, presionando a Sansón hasta que él terminó cediendo. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esta estrategia de manipulación emocional llevó a Sansón a confiarle su secreto, lo que finalmente resultó en su derrota y humillación. Lo que Dalila hizo es similar a lo que hacen hoy las personas manipuladoras. Insisten, presionan y desgastan emocionalmente hasta que logran que cedas.
En ocasiones, estas personas se disfrazan de amigos cercanos o incluso familiares que dicen preocuparse por tu bienestar, pero en realidad buscan controlar tus decisiones. Su táctica suele ser sutil, disfrazada de preocupación o afecto, pero con el tiempo notarás que cada vez te sientes más culpable, más inseguro y más confundido. El apóstol Pablo también nos advierte sobre este tipo de influencia cuando dice en Gálatas 1:10: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí Pablo nos recuerda que cuando permitimos que alguien manipule nuestras emociones, corremos el riesgo de alejarnos del llamado que Dios tiene para nosotros. Quizá alguna vez hayas enfrentado una situación donde alguien intentó manipularte con frases como: si realmente me quisieras, harías esto por mí. O después de todo lo que he hecho por ti, ¿cómo puedes decir que no? Estas palabras son diseñadas para despertar culpa y presión en tu corazón, llevándote a tomar decisiones que en el fondo no deseas tomar. Sin embargo, Dios no te llamó a vivir bajo la esclavitud de la manipulación emocional. Su plan para ti es que camines en libertad, guiado por el Espíritu Santo y no por las expectativas manipuladoras de otros. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es clave para entender que cuando permites que alguien manipule tus emociones, estás cediendo el control que Dios te ha dado para vivir con libertad y firmeza. El dominio propio es una herramienta espiritual que te permite resistir la manipulación y tomar decisiones basadas en la verdad de Dios, no en las emociones que otros intentan forzar en ti. Piensa en Jesús durante su ministerio. En varias ocasiones intentaron manipularlo emocionalmente para que actuara de cierta manera. En Juan 7:3-5, sus propios hermanos intentaron presionarlo para que se mostrara públicamente como el Mesías. Pero Jesús no cedió a sus demandas. Él sabía que su misión no estaba guiada por las expectativas humanas, sino por la voluntad del Padre. Esta firmeza es el ejemplo que debemos seguir cuando enfrentamos personas manipuladoras en nuestras vidas. Puede ser que en este momento identifiques a alguien cercano que constantemente utiliza tus sentimientos para manipularte. Quizá es una amistad que te hace sentir culpable por no estar siempre disponible, o un familiar que insiste en que sus problemas son más importantes que tu bienestar espiritual. En estos casos, la mejor decisión es alejarte, no porque no ames a esa persona, sino porque proteger tu corazón es un acto de obediencia a Dios. El libro de Proverbios nos recuerda que las personas manipuladoras a menudo actúan con intenciones ocultas. Proverbios 26, 24, 25 dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Esta advertencia nos recuerda que no siempre las palabras suaves y persuasivas significan que una persona quiere nuestro bien. Algunas personas manipulan disfrazando sus intenciones con amabilidad, pero detrás de sus acciones hay un deseo egoísta de control. Dios desea que vivas en libertad, que camines con seguridad en sus promesas y que no te dejes atrapar por las trampas emocionales que otros intenten tenderte. Alejarte de personas manipuladoras no es un acto de egoísmo, sino de obediencia. Es reconocer que tu paz, tu propósito y tu relación con Dios valen más que cualquier manipulación disfrazada de afecto. Así como Jesús supo decir no en los momentos donde intentaron forzarlo a actuar fuera del plan de Dios, tú también tienes el derecho y el deber de establecer límites claros en tu vida. No permitas que el miedo, la culpa o la confusión te desvíen del camino que Dios te ha preparado. Recuerda que Él te ha dado su espíritu para fortalecerte, darte claridad y proteger tu corazón de toda manipulación emocional.
Si en este momento sientes que alguien está afectando tu paz a través de la manipulación, es tiempo de actuar. Clama a Dios en oración, pidiéndole discernimiento para reconocer esas influencias y valor para tomar decisiones firmes. Él te dará la sabiduría necesaria para proteger tu corazón y vivir en la libertad que Cristo ganó para ti. Dios te ha llamado a una vida plena, llena de propósito y guiada por su amor. No permitas que las voces manipuladoras te aparten de esa verdad. Aférrate a las promesas de Dios, guarda tu corazón y confía en que Él te sostendrá mientras avanzas en el camino que ha trazado para ti. Hay personas que, sin que lo notes al principio, comienzan a debilitar tu fe. No siempre lo hacen con ataques directos o con argumentos claros. A menudo, su influencia se presenta de forma sutil, como un viento suave que poco a poco va cambiando el rumbo de tu vida espiritual. La Biblia advierte con firmeza sobre aquellos que intentan apartarnos del camino de Dios. Y uno de los mayores peligros que enfrentamos son las personas que con sus palabras o actitudes siembran dudas en nuestro corazón y nos alejan de la verdad. En 2 Corintios 6:14 se nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta advertencia es clave para comprender el daño que pueden causar ciertas relaciones. Cuando una persona intenta debilitar tu confianza en Dios, sus palabras pueden sonar razonables o incluso bien intencionadas, pero detrás de ese discurso hay un intento claro de distorsionar tu fe. El apóstol Pablo enfrentó este problema en muchas de las comunidades cristianas que pastoreó. En Gálatas 1:6-7 expresó su profunda preocupación diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este pasaje revela que no se trata solo de quienes rechazan abiertamente a Dios, sino también de aquellos que, con enseñanzas confusas, intentan alejarte del verdadero mensaje del Señor. Las personas que debilitan tu fe suelen presentar argumentos que apelan a la lógica humana, pero que contradicen la palabra de Dios. A veces lo hacen ridiculizando las convicciones espirituales, presentándolas como ideas anticuadas o innecesarias. En otras ocasiones, buscan convencerte de que puedes servir a Dios sin comprometerte del todo, promoviendo una fe superficial que poco a poco te aparta de la verdad. En 1 Timoteo 4:1 se nos advierte que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta advertencia es clara. Hay personas que bajo la apariencia de sabiduría promueven ideas que contradicen la palabra de Dios y que pueden desviar tu corazón. En el libro de Nehemías encontramos un ejemplo poderoso de cómo ciertos individuos intentan apagar el fuego de la fe mediante el desánimo y la manipulación. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad, se enfrentó a la oposición de personas que intentaron hacerlo desistir de su misión. Sanbalat y Tobías, enemigos del pueblo de Dios, se burlaron de Nehemías y del trabajo que estaba haciendo, diciendo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un solo día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Nehemías 4:2. Esta táctica buscaba infundir miedo y desaliento, minando la fe del pueblo para que abandonaran la obra que Dios les había encomendado. El ataque contra la fe muchas veces se disfraza de consejos bien intencionados o advertencias que parecen razonables. Al igual que Sanbalat y Tobías, hay personas que siembran dudas en tu corazón, haciéndote pensar que el camino de Dios es demasiado difícil o que no vale la pena seguir luchando por tus convicciones. En momentos así, es crucial recordar que tu confianza no debe basarse en la opinión de los demás,
sino en la palabra firme y eterna de Dios. En Proverbios 19:27 encontramos una advertencia clara: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen errar de las razones de sabiduría. Este consejo subraya la importancia de apartarse de personas que intentan sembrar confusión espiritual. Las enseñanzas que contradicen la palabra de Dios pueden parecer atractivas, pero terminan desviando el corazón y alejándote del propósito que el Señor ha preparado para tu vida. Jesús también advirtió sobre este peligro cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Esta advertencia revela que no todas las personas que intentan influir en tu vida espiritual lo harán de manera evidente. Algunas personas se acercarán con palabras amables y argumentos persuasivos, pero su intención será sembrar confusión y apartarte del camino de la verdad. Es fundamental estar alerta y no permitir que este tipo de influencias debiliten tu relación con Dios. La Biblia nos enseña que la fe es un regalo valioso que debe ser cuidado con esmero. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta firmeza es la clave para resistir a aquellos que intentan debilitar tu fe. En la carta de Pablo a los Colosenses encontramos una advertencia directa sobre la necesidad de proteger nuestro corazón de filosofías humanas que desvían del verdadero evangelio. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo sabía que muchos serían tentados a cambiar su fe por ideas que parecen modernas, pero que en realidad están vacías de la verdad de Dios. La Biblia nos muestra que alejarse de estas personas no es solo una recomendación, sino una instrucción clara para proteger tu vida espiritual. En Romanos 16:17, Pablo advierte: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Este mandato revela que la influencia negativa de quienes siembran incredulidad es peligrosa, y que mantenernos cerca de esas personas puede alejarnos de la comunión con Dios. Cuando alguien intenta enfriar tu relación con el Señor, es momento de tomar una decisión firme. Puede que esas personas te digan que estás exagerando en tu fe, que no es necesario orar tanto o que asistir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Aparentemente sus palabras no suenan dañinas, pero si logran que descuides tu relación con Dios, están minando tu vida espiritual. La palabra de Dios nos llama a permanecer firmes en la fe, sin ceder ante las presiones externas. En Efesios 6:13 se nos instruye: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esta armadura espiritual se fortalece con la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión constante con Dios. Si hay personas que constantemente te alejan de estas prácticas, es una clara señal de que su influencia no proviene de Dios. El Señor desea que vivas rodeado de personas que te impulsen a crecer espiritualmente, que fortalezcan tu fe y que te animen a buscar cada día la presencia de Dios. No permitas que quienes intentan sembrar incredulidad o desánimo en tu vida te desvíen del propósito divino. En Santiago 4:7 encontramos una promesa poderosa: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta declaración nos recuerda que al permanecer firmes en la verdad, la influencia del enemigo pierde poder sobre nosotros. Cuando te encuentres frente a personas que intentan apagar tu fe, recuerda que Dios te ha llamado a vivir una vida llena de convicción, esperanza y confianza en sus promesas. Él está contigo.
fortaleciéndote y guiándote para que nada ni nadie pueda apartarte del camino que ha preparado para ti. Hay personas que, aunque se presenten como amigos o incluso como guías bien intencionados, pueden empujarte sutilmente hacia caminos que te alejan de la voluntad de Dios. Estas personas no siempre actúan con maldad evidente, pero sus palabras, consejos o actitudes te conducen a decisiones que dañan tu relación con el Señor. La Biblia advierte claramente sobre aquellos que intentan arrastrarte al pecado, pues sus influencias pueden ser más peligrosas de lo que parece. En Proverbios 1:10 se nos dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Esta advertencia revela que el primer paso para resistir la presión de quienes te incitan a pecar es no ceder, por pequeña que parezca la tentación. Muchas veces, estas personas intentan normalizar conductas que contradicen los principios de Dios. Pueden presentarte el pecado como algo inofensivo, como una experiencia que no tiene consecuencias reales o que incluso parece necesaria para encajar en ciertos ambientes. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte que esta clase de influencia tiene un poder destructivo que va más allá de lo visible. En el libro de Números, el pueblo de Israel enfrentó una situación que muestra claramente el peligro de escuchar a quienes promueven el pecado. Balaam, un profeta que inicialmente se negó a maldecir a Israel, terminó enseñando a los moabitas cómo seducir al pueblo de Dios para que cayera en pecado. Esta estrategia provocó que muchos israelitas se involucraran en prácticas inmorales y en la adoración de ídolos, lo que trajo graves consecuencias sobre la nación. Números 31:16. Este episodio revela que las personas que te invitan a desobedecer a Dios no siempre actúan de forma directa. A veces su influencia se esconde detrás de palabras sutiles que justifican lo indebido, presentándolo como algo inofensivo o incluso necesario. En 1 Corintios 15:33 encontramos una advertencia poderosa: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta advertencia es clara porque el pecado, aunque parezca pequeño al principio, termina corrompiendo el corazón. Las personas que te impulsan a mentir, engañar o adoptar actitudes egoístas están desviándote de la senda que Dios ha preparado para ti. En el libro de Génesis, la historia de Lot revela cómo el entorno influye profundamente en la conducta y las decisiones de una persona. Lot decidió establecer su hogar cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad. Aunque al principio Lot parecía resistir la corrupción de aquel lugar, terminó adoptando muchas de sus costumbres. Cuando los ángeles fueron enviados para advertirle del juicio que se avecinaba, Lot dudó en obedecer, mostrando cuán profundamente había sido afectado por el ambiente pecaminoso que lo rodeaba. Génesis 19:16. Esta historia revela que permitir que personas con actitudes pecaminosas te rodeen terminará afectando tu forma de pensar, tus decisiones y finalmente tu relación con Dios. En el Salmo 1 se nos muestra un principio clave para protegernos de este tipo de influencias. El pasaje dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1:1. Esta instrucción no solo advierte sobre la necesidad de evitar las acciones pecaminosas, sino también de no permitir que personas con actitudes impías moldeen tu forma de pensar o te conduzcan por senderos peligrosos. Cuando alguien intenta llevarte a decisiones que deshonran a Dios, es vital recordar que las consecuencias del pecado no siempre son inmediatas, pero inevitablemente llegan. El enemigo suele disfrazar el pecado como algo atractivo, agradable o incluso como una forma de alcanzar el éxito. En el Evangelio de Mateo, Jesús fue llevado al desierto y enfrentó la tentación directa del diablo. Satanás intentó convencerlo de que se apartara del plan de Dios, ofreciéndole poder, prestigio y satisfacción inmediata. Pero Jesús resistió firmemente utilizando la palabra de Dios.
Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Esta escena revela que, aunque las propuestas del enemigo puedan parecer tentadoras, solo la obediencia a Dios trae verdadera paz y propósito. Las personas que te incitan a pecar no siempre lo hacen de manera directa. En ocasiones lo hacen minimizando la gravedad del error, diciendo que no es para tanto o que todos lo hacen. Este tipo de argumentos son peligrosos porque apelan a la tolerancia del pecado en lugar de fomentar una vida de integridad. Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta advertencia no solo se refiere a la muerte física, sino también a la pérdida espiritual que experimentamos cuando cedemos ante la tentación. En la carta de Pablo a los Efesios se nos instruye claramente sobre cómo enfrentar este tipo de influencias. En Efesios 5:11 se nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto significa que además de apartarnos de quienes promueven el pecado, también estamos llamados a confrontar estas conductas con la verdad de Dios. No se trata de juzgar o condenar a los demás, sino de mantenernos firmes en nuestra fe, recordando que nuestro testimonio puede ser una luz que guía a otros hacia Cristo. Las Escrituras también revelan que hay momentos en los que la única opción es distanciarse por completo de quienes intentan arrastrarte al pecado. En 2 Timoteo 3:5 se describe a personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, y añade: a estos evita. Esta instrucción es contundente porque hay personas cuya influencia es tan corrosiva que la decisión más sabia es alejarse para preservar tu fe y tu relación con Dios. El apóstol Pedro también advierte sobre este peligro al hablar de aquellos que tras conocer la verdad deciden volver al pecado y arrastran a otros con ellos. En 2 Pedro 2:20-21 escribe: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Este pasaje revela que quienes se apartan de Dios y luego intentan influir en otros para que hagan lo mismo están en un grave peligro espiritual. La Biblia enseña que rodearse de personas que honran a Dios es clave para crecer en la fe. En Proverbios 13:20 se nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta verdad nos recuerda que las personas que nos rodean influyen poderosamente en nuestro carácter y en nuestras decisiones. Cuando te rodeas de personas que aman a Dios y buscan vivir conforme a su palabra, tu propia fe se fortalece, tus convicciones se consolidan y encuentras el valor para resistir la tentación. Dios te ha llamado a vivir en santidad, apartado de todo aquello que pueda contaminar tu corazón. En 1 Pedro 1:15-16 se nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta instrucción no es una meta imposible, sino un llamado a depender del Espíritu Santo para mantenerte firme en medio de un mundo que constantemente promueve caminos contrarios a la voluntad de Dios. Cuando alguien intente convencerte de que cedas en tu fe, de que te apartes del camino de la obediencia o de que adoptes conductas que contradicen la palabra de Dios, recuerda que tu vida es un testimonio del poder transformador de Cristo. Aférrate a sus promesas, resiste con firmeza y confía en que Él te sostendrá en cada paso del camino. Hay personas cuya presencia en tu vida no solo genera tensión o incomodidad, sino que se convierte en una fuente constante de conflictos y divisiones.
Aunque sus palabras puedan parecer inofensivas y sus acciones parezcan justificadas por situaciones externas, en realidad están sembrando discordia en tu entorno, quebrando relaciones, destruyendo la paz e incluso debilitando tu vida espiritual. Este tipo de personas actúan con astucia, disfrazando su influencia con comentarios aparentemente inocentes o gestos que parecen bien intencionados, pero que en el fondo llevan consigo un propósito destructivo. La Biblia advierte de forma contundente sobre este peligro. En Proverbios 16:28 se nos dice: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Esta advertencia revela que las personas que siembran discordia tienen la habilidad de desgarrar incluso los vínculos más fuertes. No siempre lo hacen de forma evidente. Algunas veces bastan palabras cuidadosamente elegidas para despertar sospechas, crear enemistades o generar malentendidos que dañan la confianza y destruyen la unidad. En el libro de Números se describe un episodio que ilustra claramente cómo las personas que promueven divisiones pueden causar estragos en una comunidad. Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés, cuestionando su autoridad y sembrando dudas entre el pueblo de Israel. Lo que comenzó con acusaciones disfrazadas de preocupación por el bienestar del pueblo, terminó generando una gran división que trajo juicio sobre ellos y sus seguidores. Números 16, 1, 35. Esta historia revela que las personas que siembran discordia suelen enmascarar sus verdaderas intenciones bajo argumentos que aparentan ser legítimos, pero que en realidad solo buscan fracturar la armonía y debilitar la confianza. La división que provocan estas personas no se limita a simples desacuerdos. Su influencia puede afectar tu relación con amigos, familiares e incluso con Dios. En Romanos 16:17, el apóstol Pablo advierte: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esta advertencia no es casual. Pablo entendía que aquellos que provocan divisiones no solo perjudican las relaciones humanas, sino que también generan confusión espiritual, debilitando la fe de quienes los rodean. El peligro que representan estas personas radica en su capacidad para manipular la verdad y distorsionar los hechos. Con frecuencia, actúan como portadores de rumores, ampliando pequeños desacuerdos hasta convertirlos en conflictos profundos. Su intención no es reconciliar, sino mantener viva la tensión, alimentando continuamente la enemistad con palabras que provocan desconfianza y resentimiento. En Proverbios 6, 16, 19 se mencionan 7 cosas que aborrece el Señor, y entre ellas se encuentra el que siembra discordia entre hermanos. Esta mención directa revela la gravedad de este comportamiento y nos recuerda que Dios condena con firmeza a quienes destruyen la unidad. Algunas personas que generan discordia lo hacen bajo el disfraz del consejo sincero o de la preocupación por los demás. Presentan sus palabras como advertencias bien intencionadas, pero lo que realmente están haciendo es alimentar las dudas, sembrar sospechas y provocar que las relaciones se fracturen. En el libro de Job, los amigos de este hombre intentaron convencerlo de que sus sufrimientos eran consecuencia de sus propios errores. Con palabras duras y juiciosas, insistieron en que Job había cometido algún pecado oculto. Aunque se presentaban como consejeros bien intencionados, sus palabras solo añadieron dolor a la vida de Job, provocando que se sintiera incomprendido y solo. Job 4:22. Esta historia revela que incluso aquellos que dicen estar preocupados por tu bienestar pueden, sin que te des cuenta, sembrar discordia en tu corazón y en tus relaciones. El libro de Tito ofrece una advertencia contundente sobre cómo actuar frente a estas personas. En Tito 3:10 se nos instruye: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Este consejo es claro. Cuando alguien insiste en generar conflictos y destruir la paz, llega un punto en el que lo más sabio es alejarse.
Intentar corregir continuamente a una persona que ha decidido sembrar discordia solo te llevará a un desgaste emocional y espiritual innecesario. El peligro de estas personas radica en que su influencia no solo afecta tus relaciones externas, sino que también impacta tu propia actitud. Al estar expuesto de forma constante a palabras que fomentan el resentimiento, el enojo o la desconfianza, tu corazón puede endurecerse, llevándote a responder con la misma dureza que has recibido. En Efesios 4:31-32 se nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este llamado a mantener el corazón limpio es esencial para no caer en el mismo patrón destructivo que siguen aquellos que siembran discordia. El enemigo sabe que una de las formas más eficaces de debilitar tu vida espiritual es fracturando tus relaciones y alejándote de aquellos que pueden edificar tu fe. En Juan 17:21, Jesús oró al Padre diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración revela que la unidad no solo es un deseo divino, sino que es clave para que el testimonio del Evangelio impacte al mundo. Por eso, cuando alguien intenta crear divisiones en tu vida, está atacando directamente uno de los propósitos más importantes que Dios ha diseñado para su iglesia. El apóstol Santiago también advierte sobre la raíz de estos comportamientos divisivos. En Santiago 3:16 se nos dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta declaración revela que las personas que fomentan divisiones no actúan impulsadas únicamente por diferencias superficiales, sino que sus palabras y acciones reflejan un corazón dominado por la envidia, el orgullo o el deseo de control. Estas motivaciones, cuando no se detienen a tiempo, crean un ambiente hostil que se extiende y contamina todo lo que toca. Alejarse de personas que siembran discordia no significa que debas guardar rencor o actuar con dureza. La palabra de Dios nos llama a actuar con sabiduría y compasión, pero también con firmeza para proteger nuestro corazón y nuestras relaciones. En Proverbios 22:10 se nos da un consejo claro: echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Este principio revela que en ocasiones la única forma de restaurar la paz en tu vida es distanciarte de quienes se empeñan en mantener el conflicto vivo. Cuando identifiques que alguien en tu vida está sembrando discordia de forma constante, es necesario tomar una decisión firme. Proteger tu paz y tu relación con Dios es una responsabilidad espiritual que no puedes descuidar. Mantente firme en la verdad. Fortalece tus relaciones con personas que promuevan la unidad y busca siempre la dirección del Espíritu Santo para reconocer cuándo es momento de alejarte. La palabra de Dios te asegura que cuando eliges el camino de la paz y te apartas de quienes siembran discordia, estarás caminando bajo la protección y el favor divino. Existen personas que de forma constante o disimulada intentan desvalorizarte. Sus palabras, actitudes e incluso sus silencios buscan debilitar tu confianza, hacerte sentir insuficiente y sembrar en tu corazón la idea de que no eres valioso ni capaz. Este tipo de influencia es peligrosa porque no solo afecta tu autoestima, sino que también puede dañar tu relación con Dios, llevándote a olvidar la identidad que Él te ha dado. La Biblia es clara al afirmar el valor que cada persona tiene ante los ojos de Dios. En Salmos 139:14 se declara: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Este pasaje revela que tu valor no depende de la opinión de los demás, sino del hecho innegable de que Dios te creó con propósito y amor. Sin embargo,
Cuando te rodeas de personas que constantemente te desvalorizan, ese mensaje de dignidad se ve opacado por la duda y el desaliento. En el primer libro de Samuel se relata cómo David, siendo aún joven, fue subestimado por su propia familia. Cuando el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, todos los hermanos de David fueron presentados antes que él. Su propio padre ni siquiera lo consideró digno de estar presente en el momento de la elección. 1 Samuel 16, 10, 11. A pesar de haber sido ignorado y menospreciado, David fue el escogido por Dios, lo que demuestra que el valor que el Señor ve en una persona no siempre es reconocido por quienes la rodean. Las personas que te desvalorizan no siempre lo hacen de manera evidente. En ocasiones, sus palabras se disfrazan de críticas constructivas o de supuestas advertencias que, en lugar de edificarse, siembran inseguridad y desaliento. En el libro de Nehemías, mientras el pueblo de Israel reconstruía los muros de Jerusalén, ciertos hombres se dedicaron a burlarse y menospreciar el trabajo que estaban realizando. Sanbalat y Tobías decían: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un solo día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Nehemías 4:2. Sus palabras no solo buscaban desmoralizar al pueblo, sino que también intentaban sembrar la idea de que sus esfuerzos eran inútiles. Las personas que te desvalorizan tienen la capacidad de minar lentamente tu seguridad, alejándote de la confianza que Dios desea que tengas en Él. Esta influencia puede manifestarse mediante críticas constantes, desprecio por tus logros o comparaciones que te hacen sentir inferior. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que significa que las palabras que recibes tienen el potencial de edificarte o destruirte. Si te rodeas de personas que constantemente te minimizan, tarde o temprano esas palabras comenzarán a afectar tu visión de ti mismo y, en consecuencia, tu confianza en el propósito que Dios ha puesto en tu vida. El apóstol Pablo también enfrentó este tipo de desprecio y ataques. En sus cartas menciona cómo algunos cuestionaban su autoridad y dudaban de su llamado, intentando desvalorizar su ministerio. En 2 Corintios 10:10, Pablo escribe: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. A pesar de esas críticas, Pablo no permitió que esas palabras definieran su identidad ni su misión. En lugar de caer en la inseguridad, se aferró a la certeza de que había sido llamado y equipado por Dios para cumplir un propósito mayor. El libro de Éxodo relata que Moisés también fue víctima de este tipo de desprecio. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, Moisés dudó de sí mismo, argumentando que no era elocuente y que no estaba capacitado para la tarea. Sus propias inseguridades lo hicieron sentirse insuficiente, pero Dios le respondió con firmeza: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:11. Esta respuesta revela que el valor y la capacidad de una persona no dependen de lo que otros digan, sino de la verdad que Dios ha declarado sobre ella. Las personas que intentan desvalorizarte a menudo recurren a recordarte tus errores del pasado, usándolos como argumento para que dudes de tu presente y tu futuro. Sus palabras te atan a tus fracasos, haciéndote creer que no tienes el derecho ni la capacidad de avanzar. Sin embargo, la palabra de Dios afirma que tu identidad no está definida por tus errores, sino por el amor y el perdón que has recibido en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando te enfrentas a personas que insisten en menospreciarte, es importante recordar que tu verdadera identidad está en Cristo.
El enemigo sabe que si logra debilitar tu confianza en quién eres en Dios, también logrará apartarte de tu propósito. Es por eso que busca usar a personas para sembrar mentiras en tu corazón, haciendo que olvides las promesas que el Señor ha declarado sobre tu vida. En el libro de Zacarías, el profeta presenta una visión donde Satanás se levantó para acusar a Josué, el sumo sacerdote. Satanás intentó humillarlo y desvalorizarlo, señalando sus errores y defectos. Pero el Señor intervino diciendo: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Zacarías 3:2. Esta escena revela que Dios mismo defiende a sus hijos frente a las acusaciones y mentiras que intentan debilitarlos. Cuando enfrentes a personas que te desvalorizan, es fundamental que no permitas que sus palabras definan tu valor ni te aparten del camino que Dios ha trazado para ti. En Isaías 43:4, Dios declara: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Esta afirmación revela que el valor que tienes ante Dios es inquebrantable, independientemente de las críticas o desprecios que otros intenten imponer sobre ti. Alejarte de personas que insisten en menospreciarte no es una decisión fácil, pero es necesaria para proteger tu corazón y fortalecer tu relación con Dios. En Mateo 7:6, Jesús advirtió: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este consejo revela que no todas las personas valorarán lo que Dios ha depositado en ti, y en ocasiones lo más sabio es alejarse de quienes constantemente intentan destruir esa verdad. El enemigo intentará rodearte de personas que te hagan sentir que no eres digno del llamado que Dios te ha dado. Intentará que creas que tus errores te descalifican y que tus debilidades te convierten en alguien sin valor. Pero Dios ha declarado lo contrario. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la verdad que debe guiar tu vida, por encima de cualquier desprecio o crítica que otros intenten imponerte. Cuando el mundo intente convencerte de que no eres lo suficientemente bueno, que tus esfuerzos no valen la pena, o que no tienes lo necesario para alcanzar el propósito que Dios ha diseñado para ti, recuerda que tu valor no está en lo que otros digan, sino en lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Su amor, su gracia y su poder te sostendrán, y no hay palabra humana que pueda cambiar la verdad de que eres su hijo amado, escogido y lleno de propósito. Hay personas que con sus palabras y acciones te invitan a poner tus propios intereses por encima de la voluntad de Dios. Lo hacen sin que parezca algo grave, presentando el egoísmo y la avaricia como comportamientos aceptables o incluso necesarios para alcanzar el éxito o el bienestar personal. A menudo disfrazan esta actitud con ideas que parecen razonables, como la búsqueda de seguridad financiera, el deseo de reconocimiento o el afán de proteger lo que se considera propio. Sin embargo, estas influencias pueden desviar el corazón del camino que Dios ha trazado para ti. Jesús advirtió con claridad sobre el peligro de poner los deseos materiales por encima de las cosas espirituales. En Lucas 12:15 dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta advertencia revela que el deseo desmedido de obtener más, ya sea riqueza, poder o reconocimiento, es una trampa que consume el alma y aleja del verdadero propósito divino. Quienes te impulsan a vivir bajo este esquema no solo dañan tu forma de pensar, sino que intentan moldear tus valores conforme a principios contrarios a la palabra de Dios. En el libro de Génesis, la historia de Lot muestra cómo la codicia y el deseo de obtener mayor riqueza puede desviar el corazón. Cuando Abraham y Lot debieron separarse debido al crecimiento de sus rebaños, Abraham le permitió a Lot elegir la tierra que considerara mejor.
Lot escogió las llanuras fértiles del Jordán, un lugar que prometía prosperidad, pero que también lo acercó a Sodoma, una ciudad conocida por su perversidad. La elección de Lot estuvo motivada por su deseo de bienestar material, sin considerar los peligros espirituales que esa decisión implicaba. Con el tiempo, esa elección lo llevó a perderlo casi todo, pues la ciudad fue destruida y él terminó escapando con apenas lo que llevaba puesto. Génesis 13, 10, 11. Esta historia revela que cuando el deseo de obtener más domina las decisiones de una persona, el resultado inevitable es la pérdida, el sufrimiento y el alejamiento de Dios. El apóstol Pablo también enseñó sobre este peligro. En 1 Timoteo 6, 9, 10 escribió: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo no condena el hecho de tener bienes materiales, sino la actitud del corazón que se deja atrapar por el deseo insaciable de obtener más, creyendo que la seguridad, el propósito o la felicidad dependen de las riquezas. En el libro de Josué se relata el caso de Acán, un hombre que fue dominado por la avaricia. Cuando Israel conquistó la ciudad de Jericó, Dios ordenó que todo el botín fuera consagrado a él y que nadie tomara nada para sí. Sin embargo, Acán desobedeció y escondió en su tienda parte del oro y la plata que pertenecían a Dios. Su codicia no solo le costó la vida, sino que también afectó a toda la nación, pues la presencia de pecado en el campamento impidió que Israel triunfara en la siguiente batalla. Josué 7, 20, 21. Esta historia muestra que cuando el deseo egoísta se apodera del corazón, sus consecuencias no solo impactan la vida personal, sino que también dañan a quienes te rodean. El peligro del egoísmo no se limita solo a la búsqueda de riquezas. También se manifiesta cuando alguien promueve una mentalidad centrada en el interés personal por encima del amor, el servicio y la entrega hacia los demás. Jesús enseñó que el verdadero camino hacia la plenitud no está en buscar el bienestar propio a toda costa, sino en vivir conforme al amor y la generosidad. En Marcos 8:36 advirtió: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Las personas que te impulsan a priorizar tus deseos personales te alejan del modelo de vida que Jesús enseñó. Durante su ministerio, Jesús demostró que la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio. En Juan 13, 14, 15, después de lavar los pies de sus discípulos, les dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este acto reveló que el propósito más alto no está en obtener, sino en dar, no en exigir, sino en servir. El egoísmo y la avaricia también se disfrazan en la búsqueda de poder y reconocimiento. La Biblia advierte que quienes anhelan obtener prestigio a cualquier costo terminan alejándose del plan de Dios. En 3 Juan 1, 9, 10 se menciona a Diótrefes, un hombre que buscaba tener el primer lugar en la iglesia, rechazando a otros y sembrando discordia con tal de mantener su posición de autoridad. Su deseo de control lo llevó a desobedecer los principios del amor fraternal y la humildad que Jesús enseñó. El deseo de sobresalir y ser reconocido también fue advertido por Jesús cuando habló de los fariseos. En Mateo 23, 5 o 7 dijo: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Esta actitud revela que quienes buscan prestigio y reconocimiento olvidan que la verdadera grandeza se encuentra en vivir para la gloria de Dios y no en la aprobación de las personas. El egoísmo también se manifiesta en quienes promueven la autosuficiencia espiritual, alejándote
de la dependencia de Dios. En Apocalipsis 3:17 se describe a la iglesia de la Odisea como una comunidad que decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero a la que el Señor confrontó diciéndole que en realidad era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Este pasaje revela que cuando alguien te impulsa a confiar únicamente en tus propias fuerzas, te está alejando del corazón humilde que Dios desea que tengas. El apóstol Santiago también advirtió sobre las consecuencias del egoísmo cuando escribió: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. El egoísmo no solo afecta tus decisiones personales, sino que también genera conflictos, rompe relaciones y debilita la comunidad espiritual. La palabra de Dios enseña que el antídoto contra el egoísmo y la avaricia es la confianza plena en el Señor. En Mateo 6:31-33, Jesús enseñó: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta promesa revela que cuando tu corazón se enfoca en Dios, Él se encarga de proveer lo que realmente necesitas. Cuando te rodeas de personas que te impulsan a vivir bajo una mentalidad egoísta y avariciosa, inevitablemente tu visión se desenfoca y empiezas a buscar aquello que el mundo considera valioso, olvidando que la verdadera riqueza está en caminar conforme a la voluntad de Dios. En Hebreos 13:5 se nos exhorta: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Alejarte de personas que te empujan a vivir bajo el egoísmo y la avaricia es una decisión necesaria para mantener tu corazón alineado con la voluntad de Dios. Su propósito para tu vida no está en acumular ni en proteger lo tuyo a cualquier costo, sino en aprender a confiar, dar y vivir bajo el principio del amor desinteresado que Jesús modeló. Cuando decides apartarte de quienes promueven el egoísmo, te acercas más al plan de Dios, quien ha prometido bendecir a aquellos que confían en Él por encima de sus propios deseos. Cuando Dios te llama a caminar en su camino, también te advierte que hay influencias que pueden desviar tu corazón y alejarte de sus propósitos. No es casualidad que la palabra de Dios esté llena de advertencias sobre las relaciones que contaminan la mente, enfrían el espíritu y debilitan la fe. Alejarte de personas que dañan tu vida espiritual no es una decisión sencilla, pero es una elección que revela tu compromiso con la verdad y tu deseo de vivir conforme a la voluntad del Señor. Las influencias negativas rara vez se presentan de forma evidente. Muchas veces se esconden bajo la apariencia de preocupación, amistad o incluso amor. Quienes manipulan tus emociones, debilitan tu fe, te incitan a pecar, siembran discordia o desvalorizan tu identidad. Suelen disfrazar sus intenciones con palabras que parecen bien intencionadas. Sus gestos pueden parecer sinceros, pero sus acciones revelan que están desviando tu corazón del plan de Dios. En ocasiones, estas personas no tienen plena conciencia del daño que provocan, pero eso no disminuye el peligro que representan. El enemigo sabe que no siempre puede apartarte de Dios con ataques directos. Por eso utiliza a personas cercanas, amigos, familiares e incluso compañeros que con sus palabras o actitudes siembran confusión en tu vida. Esta estrategia no es nueva. Desde el principio de la creación, Satanás utilizó a la serpiente en el Edén para acercarse a Eva con preguntas que parecían inofensivas, pero que sembraron duda y desconfianza en el corazón humano. El relato de Génesis 3 muestra que no fue una mentira abierta la que engañó a Eva.
sino una manipulación sutil de la verdad. Lo mismo ocurre hoy cuando ciertas personas introducen pensamientos que te alejan de la pureza, la paz y la comunión con Dios. La decisión de apartarte de estas influencias puede ser dolorosa, especialmente cuando se trata de personas que han formado parte importante de tu vida. Sin embargo, Dios jamás te llama a sacrificar tu paz espiritual para mantener relaciones que dañan tu alma. En Mateo 10:37 Jesús fue claro al decir: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esta declaración no es un llamado al abandono ni al desprecio, sino una advertencia para que pongas tu relación con Dios por encima de cualquier otra conexión. Cuando alguien intenta ocupar en tu vida el lugar que le corresponde al Señor, esa persona se convierte en un obstáculo para tu crecimiento espiritual. El apóstol Pablo entendía muy bien esta realidad. Durante su ministerio, enfrentó traiciones y decepciones de personas que parecían cercanas, pero que terminaron siendo un tropiezo para la obra que Dios le había encomendado. En 2 Timoteo 4:14-15, Pablo menciona a Alejandro el calderero diciendo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Esta advertencia revela que, incluso en el ámbito espiritual, hay personas que actúan como instrumentos de oposición y que es necesario mantener una distancia prudente para proteger tu propósito divino. El problema de mantener relaciones que te alejan de Dios no se limita únicamente al daño que te provocan. El mayor peligro es que su influencia puede sembrar semillas que con el tiempo cambien tu forma de pensar, tus valores y tu percepción del bien y del mal. Esas pequeñas concesiones, que al principio parecen inofensivas, terminan alejándote del camino que Dios diseñó para tu vida. En Cantares 2:15 se nos advierte: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esta imagen revela que los peligros más dañinos a veces se presentan de forma sutil, pero si no se controlan, destruyen lo que Dios está edificando en tu vida. La verdadera paz no se encuentra en rodearte de personas que simplemente aprueben cada decisión que tomes, sino en caminar con aquellos que te animan a buscar la voluntad de Dios por encima de tus propios deseos. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este principio revela que las relaciones que edifican tu vida espiritual no siempre serán cómodas, pero sí serán necesarias para crecer en fe y carácter. Alejarte de personas que te desvían del camino de Dios no significa vivir en soledad, ni desarrollar una actitud de juicio o desprecio. Al contrario, se trata de proteger tu corazón para que puedas caminar en amor y cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. En Efesios 4:2-3 se nos exhorta: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este llamado no contradice la necesidad de alejarte de quienes insisten en arrastrarte hacia el pecado, sino que te recuerda que la separación debe hacerse con un corazón humilde, libre de rencor y lleno de compasión. Cuando decides apartarte de personas que te desvían del plan de Dios, es importante que también busques rodearte de aquellos que fortalezcan tu fe y te inspiren a crecer espiritualmente. La Biblia enfatiza la importancia de las relaciones que edifican, fortalecen y guían hacia el bien. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Las relaciones que agradan a Dios son aquellas que te acercan a su palabra,
te impulsan a orar con mayor fervor y te animan a perseverar cuando enfrentas dificultades. El camino de la fe no siempre será fácil. Habrá momentos en que el costo de seguir a Cristo implique tomar decisiones que otros no entiendan, incluyendo la necesidad de distanciarte de personas que dañan tu relación con Dios. En Lucas 9:62, Jesús declaró: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta advertencia te recuerda que el compromiso con el Señor demanda firmeza, determinación y disposición para dejar atrás todo aquello que impida tu crecimiento espiritual. Cuando te encuentres en situaciones donde debas tomar la difícil decisión de alejarte de personas que te apartan del bien, recuerda que Dios no te llama a esa separación para dejarte solo. En Isaías 41:10, Él promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es la garantía de que cada paso que tomes en obediencia a su palabra será acompañado por su amor, su cuidado y su dirección. Dios te ha llamado a vivir una vida plena, llena de propósito y marcada por su paz. No permitas que las influencias incorrectas te roben esa plenitud. Si reconoces que hay personas que te manipulan, te debilitan espiritualmente, te impulsan al pecado, siembran discordia o te desvalorizan, toma la decisión de alejarte. No es una decisión fácil, pero es una elección que honrará a Dios y protegerá tu corazón. Al hacerlo, descubrirás que el Señor llenará esos vacíos con su presencia, su paz y con personas que realmente edifiquen tu vida. Su plan para ti es mayor que cualquier relación que intente apartarte de Él. Y cuando decides caminar en obediencia, su fidelidad se manifestará de formas que superarán todas tus expectativas.